540. La tranquilidad que me trajo la posibilidad de conocer a esas muchachas cuando yo quisiera me fue ahora mucho más preciosa porque, debido a los preparativos de marcha de Saint-Loup, no podía seguir acechando su paso como antes. Mi abuela tenía ganas de demostrar a mi amigo su agradecimiento por las muchas bondades que tuvo con nosotros. Yo le dije que Roberto era un gran admirador de Proudhon y que podía pedir que le mandaran a Balbec buen número de cartas de ese filósofo que mi abuela había comprado. Saint-Loup vino a verlas al hotel el día que llegaron, que era el de la víspera de su marcha. Las leyó ávidamente, manejando las hojas de papel con mucho respeto, y procuró aprenderse frases de memoria. Se levantó excusándose por habernos entretenido tanto, cuando mi abuela le dijo: no, lléveselas usted, son para usted. He mandado que me las envíen con ese objeto. Le entró tal alegría que no pudo dominarla, como no se puede dominar un estado físico que se produce sin intervención de la voluntad. Se puso encarnado igual que un niño recién castigado, y a mi abuela le llegaron al alma mucho más que las frases de gratitud que hubiera podido proferir, todos los esfuerzos inútiles que hizo para contener la alegría que le agitaba. Pero él temía haber expresado mal su reconocimiento, y al día siguiente, en la estación, asomado a la ventanilla en aquel tren de una línea secundaria que le había de llevar a su guarnición, aún se excusaba por su torpeza. La ciudad en donde estaba su regimiento no distaba mucho de Balbec. Pensó en ir en coche, como solía hacer cuando tenía que volver por la noche y no se trataba de una marcha definitiva. Pero tenía que mandar por tren su gran equipaje, y le pareció más sencillo ir él también en ferrocarril, acomodándose en esto al consejo del director del hotel, que respondió a la consulta de Roberto que tren o coche vendrían a ser equívoco, con lo cual quería dar a entender que sería equivalente, poco más o menos, lo que Francisco hubiese dicho: lo mismo da uno que otro. Bueno, decidió Saint-Loup, entonces tomaré el Galápago. Yo también lo habría tomado para acompañar a mi amigo hasta Doncières, pero estaba muy cansado, y durante el rato largo que pasamos en la estación, es decir, el tiempo que dedicó el maquinista a esperar a unos amigos retrasados, sin los que no quería marcharse, y a tomar algún refresco, prometí a Saint-Loup que iría a verle varias veces por semana, como Bloch había ido también a la estación, con un gran disgusto de Saint-Loup. Al ver que mi compañero de estudios le estaba oyendo invitarme a ir a almorzar, a comer o hasta a vivir a Doncières con él, no tuvo más remedio que decirle, con un tono sumamente frío, que tenía por objeto corregir la amabilidad forzada de la invitación para que Bloch no la tomara en serio. Si alguna vez pasa usted por Doncières una tarde que yo esté libre, puede usted preguntar por mí en el cuartel, aunque casi siempre estoy ocupado. ¿Acaso también decía eso Roberto porque temía que yo solo no fuese, e imaginándose que yo tenía con Bloch más amistad de lo que yo decía? Así me daba ocasión de tener un compañero de viaje que me animara a ir. Me daba miedo que esa manera de invitar a una persona aconsejándole al mismo tiempo que no vaya hubiese molestado a Bloch, y me parecía que Saint-Loup no debía haberle dicho nada. Pero me equivoqué, porque cuando el tren se marchó, nosotros volvimos juntos un rato hasta el cruce de dos calles, una que llevaba hacia el hotel y la otra hacia la villa de Bloch. Y no hizo en todo el camino más que preguntarme qué día iríamos a Doncières, porque después de todas las amables invitaciones que Saint-Loup le había hecho, sería por su parte una grosería no aceptar. Me alegré de que no hubiera notado el tono tan poco insistente, apenas cortés, con que se le hizo la invitación, o caso de haberlo notado, de que no se ofendiera y se diese por no enterado. Sin embargo,
Deseaba yo que Bloch no incurriera en el ridículo de ir pronto a Doncier, pero no me atrevía a darle un consejo que le había de molestar forzosamente, haciéndole ver que Saint-Loup había estado mucho menos apremiante en su invitación que él en aceptarla. Estaba deseando ir porque, a pesar de que todos los defectos que en este respecto tenía estuviesen compensados por cualidades estimables de que carecían personas más reservadas, ello es que Bloch llevaba su indiscreción a extremos irritantes. Según él, no podía pasar aquella semana sin que fuésemos a Doncier. Decía fuésemos porque yo creo que contaba con que mi presencia atenuaría el mal efecto de la suya. Por todo el camino, delante del gimnasio, oculto entre los árboles, delante de los campos de tenis, de la casa, del puesto de conchas, que me fue parando para que fijáramos un día determinado, pero como yo no quise, se marchó enfadado diciéndome: haz lo que te dé la gana, caballerito. Yo de todas maneras tengo que ir, puesto que me ha invitado. Saint-Loup tenía tanto miedo de no haber dado bien las gracias a mi abuela que al otro día volvió a encargarme, una vez más, que le expresara mi gratitud en una carta suya escrita a Doncier, y que parecía, tras aquel sobre donde la administración de correos puso el nombre de la ciudad, venir corriendo hacia mí para decirme que entre sus murallas, en el cuartel de caballería Luis XVI, mi amigo pensaba en mí. El papel llevaba las armas de los marsantes, en las que se distinguían un león y encima una corona formada con un birrete de par de Francia. Después de un viaje sin novedad, me decía, dedicado a leer un libro que compré en la estación, escrito por Arved Barin, un autor ruso, creo, pero me ha parecido que para ser de un extranjero está muy bien escrito. Dígame usted lo que opina, porque usted debe de conocerlo. Usted, pozo de ciencia, que lo ha leído todo. Aquí estoy otra vez en medio de esta vida grosera y me siento muy solo porque no tengo nada de lo que me dejé en Balbec. Una vida en la que no encuentro ningún recuerdo de afectos, ningún encanto intelectual, en un ambiente que usted despreciaría, pero que tiene su atractivo. Me parece que desde la última vez que salí de aquí todo ha cambiado, porque en este intervalo ha empezado una de las eras más importantes de mi vida, la de nuestra amistad. Espero que no se acabe nunca. No he hablado de ella más que a una persona, a mi amiga, que me ha dado la sorpresa de venir a pasar una hora conmigo. Le gustaría mucho conocerle a usted y me parece que se entenderían muy bien, porque ella es muy dada a la literatura. En cambio, para tener espacio de pensar en nuestras conversaciones y revivir esas horas que nunca olvidaré, me aíslo de mis compañeros, muchachos excelentes, pero que no comprenden esas cosas. Este recuerdo de los ratos pasados con usted hubiera yo preferido, por ser el primer día, evocarlo para mí solo, sin escribir. Pero temo que usted, espíritu sutil, corazón ultrasensitivo, entre en cuidado al no recibir carta, si es que se ha dignado usted humillar su pensamiento hasta este rudo soldado que tanto trabajo le ha de costar pulir y desbastar para que sea un poco más sutil y digno de su amigo. En el fondo, esta carta se parecía mucho, por su tono de cariño, a aquellas que cuando no conocía aún a Saint-Loup me imaginé que habría de escribirme, en esas fantasías de mi imaginación de las que me sacó su primitiva acogida, poniéndome delante de una realidad glacial que no sería definitiva. Después de esta carta, cada vez que traían el correo a la hora del almuerzo, yo sabía enseguida cuándo había una carta suya, porque las de Roberto ostentaban siempre esa segunda fisonomía que nos muestra un ser que está ausente y en cuyas facciones el carácter de letra
No hay motivo alguno para que no distingamos un alma individual, como se distingue en la forma de la nariz o en las inflexiones de voz. Ahora solía quedarme sentado a la mesa, acabada la comida, mientras retiraba el servicio y no me limitaba a mirar hacia el mar, a no ser en los momentos en que podían pasar las muchachas de mi bandada, porque desde que había visto estas cosas en las acuarelas de Elstir, me gustaba encontrar en la realidad, apreciándolo como elemento poético, aquel ademán interrumpido de los cuchillos atravesados en las mesas, la bombeada redondez de una servilleta desdoblada donde el sol intercala un retazo de amarillo terciopelo, la copa medio vacía que así delata mejor la noble amplitud de sus formas, y en el fondo de su cristal translúcido, parecido a una condensación del día, un poco de vino oscuro, pero todo chispeante. El cambio de volúmenes y la transmutación de los líquidos por obra de la luz, esa alteración de las ciruelas que pasan del verde al azul y del azul al oro en el frutero casi vacío. El paseo de aquellas sillas, viejecitas que van 2 veces al día a instalarse alrededor del mantel, puesto en la mesa como en un altar en el que se celebran los ritos de la gula, y en el que hay unas ostras con unas gotas de agua lustral en el fondo como pilillas de agua bendita. Y buscaba yo la belleza en donde menos me figuré que pudiese estar, en las cosas más usuales, en la vida profunda de los bodegones. Algunos días después de la marcha de San Luc, logré que Elstir diera una reunión íntima donde había de encontrar a Albertina. Al salir del gran hotel, hubo quien me dijo que estaba yo muy elegante y con muy buena cara, lo cual se debía a un largo reposo y especiales cuidados de mi toilette. Y yo sentí no poder reservar mi simpatía y mi elegancia, así como el crédito de Elstir, para la conquista de una persona de más valía, y tener que consumir todo eso por el simple gusto de conocer a Albertina. Mi inteligencia consideraba ese placer muy poco valioso desde que le tuvo asegurado, pero mi voluntad no participó por un instante de esa ilusión, porque la voluntad es la servidora perseverante e inmutable de nuestras personalidades sucesivas. Se oculta en la sombra, desdeñada, incansablemente fiel, y trabaja sin cesar y sin preocuparse de las variaciones de nuestro yo, para que no le falte nada de lo que necesita. En el momento de ir a realizar un ansiado viaje, mientras que la inteligencia y la sensibilidad empiezan a preguntarse si realmente vale la pena viajar, la voluntad, sabedora de que esos dos amos ociosos otra vez considerarían tal viaje como cosa maravillosa en caso de que no se llegara a efectuar, las deja divagar delante de la estación y entregarse a múltiples vacilaciones, y ella va tomando los billetes y nos coloca en el vagón para cuando llegue la hora de la marcha. Todo lo que tienen de mudable sensibilidad e inteligencia lo tiene ella de firme, pero como es callada y no expone sus motivos, parece casi que no existe. Y las demás partes de nuestra personalidad obedecen las decisiones de la voluntad sin darse cuenta, mientras que en cambio perciben muy bien sus propias incertidumbres. Mi sensibilidad y mi inteligencia armaron, pues, una discusión respecto a la valía del placer que iba a sacar con la presentación albertina, mientras que yo miraba en el espejo aquellos vanos y frágiles adornos de mi persona, que ellas dos hubieran querido guardar intactos para otra ocasión. Pero mi voluntad no dejó que se pasara la hora de salida y dio al cochero las señas de Elstir. Y como ya la suerte estaba echada, mi inteligencia y mi sensibilidad se dieron el lujo de pensar que era lástima. Pero lo que es si mi voluntad hubiera dado otras señas, se habrían quedado con 3 palmos de narices. Cuando al poco rato llegué a casa de Estir, a lo primero creí que la señorita de Simonet no estaba en el estudio. Había allí, si es verdad, una joven sentada, con traje de seda y sin nada en la cabeza. Pero para mí eran desconocidos aquel magnífico pelo y el color de la tez,
en donde no encontré la misma esencia que había extraído de una muchacha ciclista que iba paseándose con su sombrero de punto a orillas del mar. Sin embargo, aquella era Albertina, pero yo ni siquiera me ocupé de ella cuando me di cuenta. Cuando se es joven y se entra en una reunión mundana, muere uno para sí mismo, se convierte en un hombre diferente, porque todo salón es un nuevo universo, en el que, obedeciendo a la ley de otra perspectiva moral, clava uno su atención, como si nos fuesen a importar siempre en personas, bailes y juegos de cartas que ya se habrán olvidado al otro día. Como para llegar hasta la meta de una conversación con Albertina, me era menester tomar un camino que yo no había trazado, que se paraba primero delante de Elstir, luego ante otros grupos de invitados a quienes me iban presentando, después junto al buffet que me ofrecía unos pasteles de fresa que me comí mientras que escuchaba inmóvil la música que empezaba a ejecutar. Resultó que atribuí a todos estos episodios la misma importancia que a mi presentación a la señorita de Simonet, presentación que ya no era más que uno de tantos episodios, pues se me olvidó enteramente que unos minutos antes en eso estaba la finalidad de mi venida. Y eso ocurre también en la vida activa con nuestras verdaderas dichas y nuestras grandes desgracias. La mujer que amamos nos da la respuesta favorable o mortal que esperábamos hace un año en el momento en que nos encontramos rodeados de gente. Y hay que seguir hablando. Las ideas se superponen unas a otras y desarrollan un plano superficial en el que de cuando en cuando asoma el recuerdo, mucho más hondo, pero muy limitado, de que sobre nosotros se ha posado la desgracia. Y si es en vez de desgracia la felicidad, puede ocurrir que pasen unos cuantos años antes de que nos acordemos de que el mayor acontecimiento de nuestra vida sentimental se produjo sin que tuviésemos tiempo de consagrarle mucha atención, ni casi de darnos cuenta, en una reunión mundana a la que, sin embargo, no concurrimos sino en espera de ese acontecimiento. Cuando Elstir me llamó para presentarme a Albertina sentada un poco más allá, yo, antes de ir, acabé de comerme un pastel de café que tenía empezado y pregunté a un caballero viejo que me habían presentado y al que creí oportuno ofrecer la rosa que admiraba en mi ojal, algunos detalles referentes a las ferias de Normandía. No quiere, no quiere eso decir que la presentación albertina no me causara placer alguno y que no se me apareciera con cierta gravedad, pero no me di cuenta de ese placer hasta un rato más tarde, cuando de vuelta en el hotel y ya solo, volví otra vez a ser yo mismo. Pasa con las alegrías algo semejante a lo que ocurre con las fotografías. La que se hizo en presencia de la amada no es más que un cliché negativo y se la revela más adelante, en casa, cuando tenemos a nuestra disposición esa cámara oscura interior cuya puerta está condenada mientras hay gente delante. Pero si la conciencia de la alegría se retrasó para mí unas horas, en cambio la gravedad de esa presentación la sentí enseguida. En el momento de una presentación, en vano nos sentimos de pronto agraciados con un billete valedero para futuros placeres, y tras el que corríamos semanas y semanas. Comprendemos muy bien que con su obtención se acaban para nosotros no solo esas penosas rebuscas, lo cual sería motivo de regocijo, sino también la existencia de un determinado ser que nuestra imaginación había desnaturalizado. Un ser que adquirió magnas proporciones merced a nuestro ansioso temor de no llegar a conocerle nunca, en el momento en que nuestro nombre suena en labios del que presenta, sobre todo si éste le rodea, como hizo Elstir con el mío, de comentarios elogiosos. Ese momento sacramental análogo al de la comedia de magia cuando el hada ordena a una persona que se convierta de repente en otra.
Aquel ser a quien deseábamos acercarnos se desvanece, y es natural que no pueda seguir siendo la misma persona, puesto que, debido a la atención con que ha de escuchar nuestro nombre y con que ha de favorecernos, en esos ojos, ayer situados en el infinito, y que nosotros nos figuramos que no habrían de encontrarse nunca con los nuestros, errantes sin puntería, desesperados y divergentes. Hay ahora, como por arte de milagro, en vez de la mirada consciente y el pensamiento incognoscible que buscábamos, una pequeña figura que parece pintada al fondo de un sonriente espejo, que es la nuestra. Si el vernos encarnados nosotros mismos en aquellos que más distante se nos figuraba es lo que modifica más profundamente a la persona que acaban de presentarnos, la forma de esa persona aún se nos ofrece envuelta en vaguedad y podemos preguntarnos si será un dios, una mesa o una palangana. Pero las primeras palabras que la desconocida nos diga, tan ágiles como esos escultores en cera que hacen un busto en 5 minutos, precisarán esa forma, le imprimirán un carácter definitivo que excluirá todas las hipótesis a que se entregaban el día antes nuestro deseo y nuestra imaginación. Indudablemente, Albertina, ya antes de ir a esta reunión, no era para mí ese mero fantasma de una mujer que pasó, entrevista apenas y de la que nada sabemos, fantasma que nos acompañará en nuestra vida. Su parentesco con la señora de Bontemps había limitado esas hipótesis maravillosas y cegó una de las salidas por donde podían desparramarse. A medida que me acercaba a la muchacha y la iba conociendo más, tal conocimiento se realizaba por sustracción, pues iba quitando partes de imaginación y deseo para poner en su lugar nociones que valían infinitamente menos. Pero a esas nociones iban unidas unas cosas equivalentes en el dominio de la vida, a las que dan las sociedades financieras cuando se han reembolsado una acción, a eso que llaman acciones de disfrute. Su apellido, la calidad de sus padres, fueron ya una primera linde puesta a mis suposiciones. La amabilidad de que me dio muestras mientras que observaba yo de cerca el lunar que tenía en la mejilla, debajo de un ojo, fue otra limitación. Me extrañó oírle emplear el adverbio rematadamente en vez de muy, pues al hablar de dos personas decía de la una que era rematadamente loca, pero muy buena, y de la otra que se trataba de un señor rematadamente ordinario y rematadamente aburrido. Y este uso del rematadamente, por poco agradable que resulte, indica un grado de civilización y de cultura al que nunca me figuré yo que llegaría la vacante de la bicicleta, la orgiástica musa del golf, lo cual no quita para que, después de esta metamorfosis, aún cambiara Albertina para mí muchas veces. Las buenas y las malas cualidades que un ser ofrece en el primer término de su rostro aparecen dispuestas en formación totalmente distintas si lo abordamos por otro lado. Igual que en una ciudad los monumentos diseminados en orden disperso, en una sola línea se escalonan en profundidad mirándolos desde otra parte y cambian sus proporciones relativas. Al principio vi a Albertina más tímida que implacable, y me pareció educada más bien que otra cosa. A juzgar por las frases de tiene un tipo muy malo, tiene un tipo raro, que aplicó a todas las muchachas de quienes la hablé, tenía, además, como punto de mira del rostro, una sien muy abultada y poco agradable de ver, y no encontré tampoco la singular mirada en que hasta entonces había yo pensado. Pero esta no era sino una segunda visión, y había otras por las que tendría yo que ir pasando sucesivamente. De suerte que tan solo después de haber reconocido, no sin muchos tanteos, los errores de óptica iniciales, se puede llegar al conocimiento exacto de un ser, si es que ese conocimiento fuera posible. Pero no lo es, porque mientras que se rectifica la visión que de ese ser tenemos, él, que no es un objetivo inerte, va cambiando. Nosotros pensamos darle alcance, pero muda de lugar
y cuando nos figuramos verle por fin más claramente, resulta que lo hemos aclarado, que lo que hemos aclarado son las imágenes viejas que de él teníamos, pero que ya no le representan. Sin embargo, y no obstante las decepciones que trae consigo este ir hacia lo que entrevimos, hacia lo que nos dimos el gusto de imaginar, es el único ejercicio sano para los sentidos y que mantenga su apetito despierto la vida de esas personas que por pereza o timidez van derechos en coche a casa de unos amigos a quienes conocieron sin haber soñado antes en ellos y que no se atreven nunca a pararse en el camino junto a una cosa que desean. Está teñida de tristísimo tedio. Volví al hotel pensando en aquella reunión, representándome el pastel de café que acabé de comerme antes de que Elsie me llevara hacia Albertina, la rosa que regalé al caballero viejo. Todos esos detalles seleccionados sin participación nuestra por las circunstancias y que para nosotros forman en disposición especial y fortuita el cuadro de una primera entrevista, pero meses más adelante tuve la impresión de ver ese cuadro desde otro punto de vista, desde muy lejos de mí mismo, y comprendí que no solo para mí había existido, porque hablando a Albertina del día que me la presentaron, ella, con gran asombro mío, se acordó del pastel de café, de la flor que regalé, de todo aquello que yo, aún sin considerarlo exclusivamente importante para mí, creí que nadie más que yo había visto, y me lo encontraba ahora transcrito en una versión de insospechada existencia en la mente de Albertina. Desde aquel primer día, cuando volví a casa y vi el recuerdo que traía de la reunión, comprendí que el escamoteo había sido perfectamente ejecutado y que hablé un rato con una persona que, gracias a la habilidad del prestidigitador y sin parecerse en nada a la que según yo por la orilla del mar había puesto en lugar suyo. Bien es verdad que esto se me podía haber ocurrido por anticipado, puesto que la muchacha de la playa la había fabricado yo. Pero a pesar de eso, como en mis conversaciones con Estir la había identificado con Albertina, tenía la obligación moral de mantener a esta muchacha en las promesas de amor hechas a la Albertina imaginaria. Se desposa uno por procuración y luego nos creemos obligados a casarnos con la persona interpuesta. Por lo demás, si provisionalmente al menos se había desvanecido de mi vida aquella angustia que se calmó, no solo el recuerdo de los correctos modales de Albertina, de su frase rematadamente ordinario y de la sien abultada, este recuerdo ya despertó en mí un deseo de un nuevo linaje, suave y nada doloroso por el momento, es verdad, pero que a la larga podía ser tan peligroso como la angustia pasada, asaltándome continuamente, con la necesidad de besar a esa persona nueva que con sus buenos modos, su timidez y la inesperada facultad de disponer de ella paró el vano correr de mi imaginación. Pero en cambio dio vida a un sentimiento de cariñosa gratitud y además, como la memoria empieza enseguida a tomar clichés independientes unos de otros y suprime toda relación y continuidad entre las escenas que representan, en la colección de los que expone, el último no destruye forzosamente los precedentes. Frente a la mediocre y buena Albertina con quien yo hablé, veía a la Albertina misteriosa con el mar por fondo. Eran todo recuerdos, es decir, cuadros que me parecían tan poco verdad unos como otros. Y para acabar ya de hablar de aquella tarde de la presentación, diré que cuando quise ver en imaginación el lunarcillo que Albertina tenía en la mejilla, debajo de un ojo, me acordé de que al salir Albertina de casa de Estir el lunar le vi yo en la barbilla. Es decir, que cuando me la representaba veía que tenía un lunar, pero mi errabunda memoria le paseaba por la cara de Albertina y le colocaba ora en un lado, ora en otro. Pero de nada sirvió aquella desilusión mía al encontrarme en la señorita de Simonet con una muchacha muy poco diferente
de las que yo conocía. Lo mismo que mi decepción ante la iglesia de Baalbek no me quitó las ganas de ir a Quimperlé, a Pontavén o a Venecia. Me dije ahora que, aunque Albertina no era lo que yo me esperaba, por mediación suya podría al menos conocer a las muchachas de la cuadrilla. Al principio creí que no lo lograría. Como ella y yo teníamos que estar aún bastante tiempo en Baalbek, pensé que lo mejor sería no buscarla mucho y esperar la ocasión de encontrarme con ella. Pero aunque nos encontráramos a diario, era muy de temer que se contentara con responder a mi saludo y yo no adelantaría nada repitiendo el saludo todos los días durante el verano entero. Poco después, una mañana que había llovido y hacía casi frío, en el paseo del dique me abordó una muchacha con gorra y manguito, tan distinta de la que había visto en la reunión de Elstir que parecía una operación imposible para el ánimo reconocer en ella a la misma persona. Sin embargo, yo la reconocí, pero tras un segundo de sorpresa que, según creo, no se le escapó a Albertina. Además, como en aquel momento me acordaba de los buenos modos que tanto me asombraron, ahora me chocó por lo contrario por su tono rudo y sus modales de muchacha de la cuadrilla. Añádase que la sien ya no era el centro óptico y tranquilizador del rostro, bien porque la mirase yo desde otro lado, bien porque la ocultara la toca, o acaso porque la inflamación no era constante. Vaya un tiempo, ¿eh? Bien mirado. Eso del verano interminable de Balbec es un camelo. ¿Y usted qué hace aquí? No se le ve en ninguna parte, ni en el golf, ni en los bailes del casino. No monta usted a caballo. Debe usted de aburrirse mucho. ¿No le parece a usted que se idiotiza uno con eso de estarse todo el día en la playa? ¿Le gusta a usted tomar el sol como los lagartos? Bueno, hay tiempo para todo. Veo que no es usted como yo, que adoro todos los deportes. ¿No estuvo usted en las carreras de la Soñé? Nosotras fuimos en el tram y me explico que no le guste a usted tomar un cacharro semejante. Hemos tardado 2 horas. En el mismo tiempo hubiera yo ido y venido 3 veces con mi máquina. Admiré a San Luc cuando había llamado a su tren con toda naturalidad el Galápago, por lo despacio que andaba, y ahora me asusté al oír con qué facilidad decía Albertina tram y cacharro. Me di cuenta de su maestría en un modo de dominar las cosas en el que yo era positivamente inferior, y tuve miedo de que lo notara y me despreciara. Sin embargo, aún no se me había revelado toda la riqueza de sinónimos que poseía la cuadrilla para designar aquel tranvía extraurbano. Albertina tenía la cabeza quieta al hablar, la nariz contraída y movía únicamente el borde de los labios, de lo cual resultaba una sonoridad nasal y lenta, en la que entraban probablemente como causas herencias de parla provinciana, juvenil afectación de la flema británica, lecciones de una institutriz extranjera y una hipertrofia congestiva de la mucosa nasal. Este modo de hablar, que desaparecía enseguida cuando iba conociendo a la gente y se volvía más natural y chiquilla, podía parecer desagradable, pero era muy particular y a mí me encantaba. Cada vez que se me pasaba unos días sin verla, yo me repetía a mí mismo, todo exaltado: no se le ve a usted nunca en el golf, con el mismo tono nasal en que ella lo dijera, muy tiesa, sin mover la cabeza. Y entonces pensaba yo que no había ser más codiciable. Aquella mañana formábamos nosotros una de esas parejas que esmaltan el paseo de trecho en trecho con su coincidencia y parada durante el tiempo preciso para cambiar unas cuantas frases antes de separarse y volver a tomar cada cual su divergente camino. Me aproveché de la inmovilidad para mirar bien y averiguar de un modo definitivo en dónde estaba el lunar. Y el lunar,
lo mismo que una frase de la sonata de Vinteuil que me había encantado y que mi memoria paseó desde el andante al finale, hasta que un día, con la partitura en la mano, di con ella y la inmovilicé en mi recuerdo en su verdadero lugar, que era el scherzo, el lunar, digo, que a veces se me representaba en el carrillo y a veces en la barbilla, fue a posarse para siempre en la parte de arriba del labio, debajo de la nariz. Cosa semejante ocurre cuando, todo asombrados, nos encontramos con un verso que sabíamos de memoria en una obra a la que nunca sospechamos que pudiera pertenecer. En aquel momento, como para que pudiera multiplicarse en libertad sobre el fondo del mar en la variedad de sus formas, todo el rico conjunto decorativo que formaba el desfile magnífico de las vírgenes, a la par doradas y rosas, recocidas por el sol y el aire, las amigas de Albertina, con sus piernas esbeltas y sus talles gráciles, pero todas distintas, dejaron ver a su grupo, que fue desarrollándose, avanzando en dirección nuestra, más cerca del mar, y paralelamente a él. Pedí permiso a Albertina para acompañarla un rato. Desgraciadamente se limitó a decir adiós con la mano a sus compañeras. Pero se van a quejar sus amigas si las abandona usted, dije yo, en la esperanza de que pudiésemos pasear todos juntos. Un muchacho de facciones correctas y que llevaba dos raquetas en la mano se acercó a nosotros. Era el aficionado al baccarat, cuyas locuras traían tan indignadas a la esposa del magistrado. Saludó a Albertina con un aire frío e impasible que debía de considerar como signo de distinción suprema. ¿Viene usted del golf, Octavio?, le preguntó ella. ¿Qué tal hoy? ¿Está usted en forma? No, es un asco, estoy tonto. ¿Y Andrea estaba? Sí, ha hecho 77. Ah, es todo un récord. Yo había hecho ayer 82. Era el hijo de un fabricante muy rico que había de tener gran participación en la organización de la próxima Exposición Universal. Me extrañó extraordinariamente ver cómo en aquel joven y en los otros pocos amigos masculinos de las muchachas se había desarrollado la ciencia de todo lo relativo a trajes, manera de vestir, cigarros, bebidas inglesas y caballos. Ciencia que poseía hasta en sus menores detalles con orgullosa infalibilidad, lindante con la silenciosa modestia del sabio, pero que había desarrollado aisladamente, sin ir acompañada de una mínima cultura intelectual. No tenía ninguna vacilación respecto a la oportunidad del smoking o del pijama, pero no sospechaba que hay palabras que unas veces pueden emplearse y otras no, e ignoraba las reglas gramaticales más sencillas. Esta disparidad entre las dos culturas debía de darse exactamente igual en su padre, presidente del sindicato de propietarios de Balbec, que decía a los electores en una carta abierta que mandó pegar por las esquinas: yo he querido verlo, al alcalde, para hablarle, pero él no ha querido escuchar mis justas grifes. Octavio ganaba en el casino todos los premios de Boston, tango, etcétera, cosa que le facilitaría, si él quería, una buena boda en esa sociedad de baños de mar, donde muchas veces la pareja de una muchacha resulta ser su pareja de verdad y para siempre. Encendió un cigarro al mismo tiempo que decía a Albertina: si usted me permite, lo mismo que se pide autorización para acabar, sin dejar de hablar, un trabajo urgente, porque él no podía estar sin hacer nada, aunque en realidad nunca hizo nada. Y como la inactividad total acaba por tener los mismos efectos que el exagerado trabajo, así en la esfera de lo moral como en la del cuerpo y los músculos, la constante nulidad intelectual que se cobija tras la frente soñadora de Octavio le originó, a pesar de su aspecto de tranquilidad, comezones de pensar que le quitaban el sueño, exactamente como hubiera podido ocurrirle a un metafísico rendido de ideas. Yo,
Pensando que si conocía a sus amigos tendría más ocasiones de ver a las muchachas, estuve a punto de pedir a Albertina que me presentara. Y se lo dije en cuanto el joven se marchó repitiendo, estoy tonto. Al decírselo lo hacía con intención de inculcarle la idea de presentármele la primera vez que nos viéramos. ¿Pero qué dice usted? No le voy a presentar a un niño tongo. Aquí abundan mucho, pero es una gente que no podría hablar con usted. Este juega muy bien al golf, es un punto del golf y nada más. Yo sé lo que me digo, no congeniarían ustedes. Sus amigas de usted se van a quejar si las abandona, le dije, a ver si me proponía que fuéramos a buscarlas. No, no me necesitan para nada. Nos cruzamos con Bloch, que me dedicó una sonrisa fina e insinuante, un poco azorada, con referencia a Albertina, a la que no conocía, o por lo menos si la conocía era sin conocerla por presentación. Al propio tiempo inclinó la cabeza con tiesura y aspereza de movimiento. ¿Cómo se llama ese ostrogodo? Me preguntó Albertina. Yo no sé por qué me saluda, porque no me conoce. Por eso no le he devuelto el saludo. Pero no tuve tiempo de contestar porque Bloch vino derecho hacia nosotros y me dijo, perdona que te interrumpa, pero te prevengo que yo voy mañana a Doncières. Esperar más me parece una descortesía y no sé lo que pensará de mí Saint-Loup en Bray. Tomaré el tren de las 2, ya lo sabes, a tus órdenes. Pero yo ya no pensaba más que en ver a Albertina y conocer a sus amigas. Y Doncières, como no tenía nada que ver con ellas y me haría volver pasada la hora de ir a la playa, me pareció que estaba en el fin del mundo. Dije a Bloch que me era imposible. Bueno, pues iré yo solo. Diré a Saint-Loup para halagar su clericalismo esos dos ridículos alejandrinos del llamado Auret. Sabrás que mi deber no depende del suyo, que él haga lo que quiera. Yo con el mío cumplo. Reconozco que es buen mozo, dijo Albertina, pero me revienta. A mí nunca se me había ocurrido que Bloch pudiese ser buen mozo, y en efecto lo era. Con su cabeza un poco prominente, su nariz repulgada, su aspecto de gran finura y de estar persuadido de ella, tenía una cara simpática. Pero no podía gustar a Albertina, y quizás se debía eso al lado malo de la muchacha, a la dureza e insensibilidad de la cuadrilla mocil, a su grosería con todo lo que no fuese de su círculo. Más adelante, cuando los presenté, la antipatía de Albertina no bajó de punto. Bloch pertenecía a una clase social en la que se ha llegado a una especie de transacción entre el tono de broma del gran mundo y el respeto conveniente de las buenas maneras que debe tener todo hombre, con las manos limpias. Transacción que se diferencia de los modales del gran mundo, pero que no por eso deja de ser una especie sumamente odiosa de mundanismo. Cuando le presentaban a alguien se inclinaba con exagerado respeto y sonrisa escéptica, y si se trataba de un hombre decía, mucho gusto, caballero, con voz que se burlaba de las palabras mismas que estaba pronunciando, pero que delataba la conciencia de que él no era ningún bruto. Tras este primer minuto consagrado a una costumbre que Bloch observaba, pero con cierta burla, como esa otra que tenía de decir el primero de año, le deseo a usted mil felicidades, comenzaba a desplegar unos modales finos y malignos y a proferir cosas sutiles, que muchas veces eran muy exactas, pero que, según decía Albertina, le atacaban los nervios. Cuando ese primer día le dije yo que se llamaba Bloch, exclamó Albertina, claro, habría apostado algo a que era judío. Se ve muy claro que es eso. Hace las figuras de todos los de su raza. Más adelante, Bloch habría de irritar a Albertina por otra cosa. Como ocurre a muchos intelectuales, le sucedía a Bloch que no podía decir sencillamente las cosas sencillas.
Para cada una daba un calificativo culto y enseguida generalizaba. Esto molestaba mucho a Albertina, que no era amiga de que nadie se metiera en lo que hacía, porque una vez que se torció un pie y tuvo que estarse en casa, Bloch iba diciendo, está echada en la Meridiana, pero por ubicuidad no deja de ir a vagos campos de golf y a remotos tenis. Eso era pura literatura. Pero como Albertina se daba cuenta de que esas palabras podían indisponerla con algunas personas que le habían invitado y a quienes dijo que no podía moverse, con eso bastó para que tomara ojeriza a la cara y a la voz del muchacho que decía esas cosas. Nos separamos Albertina y yo con promesa de salir un día juntos. Había hablado con ella sin saber en dónde caían mis palabras ni a dónde iban a parar, como el que tira piedras a un abismo insondable, en un hecho constantemente observado en la vida corriente, que la persona a quien van dirigidas nuestras palabras las llena de una significación que extrae ella de su propia sustancia y que es muy distinta de aquella con que nosotros las pronunciamos. Pero si además resulta que nos encontramos junto a una persona cuya educación, aficiones, lecturas y principios nos son desconocidos, como me ocurría a mí con Albertina, no sabemos si nuestras palabras le harán más efecto que a un bicho a quien tuviera uno que explicar ciertas cosas. De modo que la empresa de intimar con Albertina se me representaba lo mismo que querer entrar en contacto con lo desconocido o lo imposible, al modo de un ejercicio incómodo como doma de caballo y descansado cual la cría de abejas o el cultivar rosas. Unas horas antes se me figuraba a mí que Albertina se limitaría a saludarme desde lejos y acabamos de separarnos después de proyectar una excursión juntos. Me hice promesa de ser más atrevido con Albertina la próxima vez que la viera y formé por anticipado el plan de todo lo que había de decirle y hasta de los favores que le pediría, ahora que ya tenía yo la impresión de que Albertina era un poco ligera. Pero tan susceptible de influencias es el espíritu como una planta, una célula o los elementos químicos, y cuando se mete en un medio nuevo, que son las circunstancias y el ambiente, se modifica como aquellos. Cuando volví a verme delante de Albertina, como por el mero hecho de su presencia ya era yo un ser distinto, le dije cosas muy otras de las que tenía pensadas. Luego, acordándome de la sien inflamada, pensé si Albertina no apreciaría más una frase amable que viese ella que era desinteresada. Y además me sentía un poco azorado entre algunas de sus sonrisas y miradas. Lo mismo podían significar ligereza de cascos que alegría tontona de una muchacha vivaracha, pero honrada en el fondo. Una misma expresión de cara o de lenguaje podía tener acepciones diversas, y yo dudaba como un estudiante duda delante de un ejercicio de versión griega. Esta vez nos encontramos enseguida con la muchacha alta, Andrea, la que había saltado por encima del viejo. Albertina tuvo que presentarme. Su amiga tenía unos ojos clarísimos. Recordaban esas puertas abiertas que hay en un cuarto sombrío y por las que se ve una habitación toda llena de sol y de reflejos verdosos del mar radiante. Pasaron 5 individuos a los que conocía yo mucho de vista desde que estaba en Balbec. Muchas veces me pregunté quiénes podrían ser. No es gente muy chic, me dijo Albertina, burlona y con aire de desprecio. El viejecito del pelo teñido, que lleva guantes amarillos, hay que ver la facha que tiene, ¿eh? Es estupendo. Es el dentista de Balbec. Un buen hombre. El gordo es el alcalde. Y ese otro gordo, más pequeñito, debe usted de haberle visto. Es el profesor de baile. Un tío tonto que no nos puede ver porque en el casino metemos mucho ruido, le estropeamos las sillas y queremos bailar sin alfombra. Así que nunca nos ha dado premio, aunque no hay nadie que sepa bailar más que nosotras. El dentista es buena persona. Yo le hubiera dicho adiós para molestar al profesor de baile,
pero no podía ser porque va con ellos el señor de Saint Croix, el diputado provincial, que es un individuo de muy buena familia, pero que se ha ido con los republicanos por el dinero. No le saluda ninguna persona decente. Se trata con mi tío por las cosas del gobierno, pero el resto de mi familia le vuelve la espalda. Ese delgado del impermeable es el director de orquesta. ¿Pero no le conoce usted? Dirige divinamente. ¿No ha ido usted a oír caballería rusticana? Es una cosa ideal. Esta noche da un concierto, pero no podemos ir porque es en el ayuntamiento. Al casino sí se puede ir, pero en el salón del ayuntamiento han quitado el Cristo que había, y si fuésemos le daría un ataque a la madre de Andrea. Y usted me dirá que el marido de mi tía es del gobierno, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Mi tía es mi tía. Y no se crea usted por eso que la quiero. Nunca tuvo otro deseo que librarse de mí, la persona que me ha servido de madre realmente y con doble mérito, porque no es nada mío, es una amiga, y claro, la quiero como a una madre. Ya le enseñaré su retrato. Un momento después se nos acercó el campeón de golf y un jugador de baccarat, Octavio. Se me figuró haber descubierto entre él y yo un lazo común, porque según deduje de la conversación, era un poco pariente de los Verdurán, que le estimaban mucho, pero habló desdeñosamente de los famosos miércoles, añadiendo que Verdurán ignoraba el uso del smoking, por lo cual era verdaderamente molesto encontrársele en algunos music halls, donde no tenía uno ganas de oírse llamar a gritos. Hola, galopín, por un señor de americana y corbata negra como notario de pueblo. Se marchó Octavio, y enseguida Andrea, al pasar por delante del chalet donde vivía, entró en su casa sin haberme dicho una sola palabra durante todo el paseo. Sentí mucho que se fuera, tanto más porque mientras hablaba yo a Albertina de la frialdad de su amiga conmigo y cotejaba mentalmente esa dificultad que Albertina mostraba en hacerme amigo de sus amigas, con la hostilidad aquella en que tropezó Estir el primer día para presentarme, pasaron unas muchachas, las de Ambresac, a quienes saludé. Albertina también les dijo adiós. Página 562.